CDF, con el alto auspicio de Boyacol, tu pasión de siempre, presenta En el nombre del fútbol. Entérese de la reacción de los planteles de Colo-Colo y Audax Italiano luego de las fuertes réplicas que afectaron la zona centro-sur de nuestro país. Conozca el dramático testimonio de Michael Lepe, jugador de Universidad de Concepción que sufrió la destrucción de su natal Caleta Tumbes. Además, todas las repercusiones tras la eliminación del Real Madrid de Manuel Pellegrini en octavos de final de la Liga de Campeones. Todo esto y mucho más en una hora de En el nombre del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se los digo con ánimo porque ha sido un día realmente movido. 16 réplicas se han sentido en este 11 de marzo, algunas muy fuertes, una 7,2 que tuvo como epicentro la sexta región. Por supuesto, toda la preocupación, todo el cariño para la gente de esa zona, gracias a Dios sin grandes consecuencias, a diferencia de lo que pasó el 27 de febrero, que para muchos todavía no se puede olvidar. Un día complicado, porque es distinto cuando uno trata de volver a la normalidad. Los niños al colegio, la gente en sus trabajos, y se provocan estas réplicas. Porque, ojo, no hay que hablar ni de terremoto, nada. Son réplicas muy fuertes. De hecho, muchos sismólogos habían advertido que producto de esta fractura de 380 kilómetros que provocó el sismo del día 27 de febrero, era predecible que pasara esto. Ahora, ¿cuándo? Uno nunca sabe. Pero a las 11:55, a las 12, a las 12:30, como que no quería soltar la madre tierra. Así que uno espera que vuelva todo el proceso a la normalidad. Es difícil, es complejo, y por eso que también le habíamos anunciado que tenemos dos invitados muy importantes, porque el deporte no puede quedar ajeno, y no queda ajeno a la actividad. Ya hemos sabido de testimonios, principalmente de los equipos de la octava región, de lo que vivieron y de lo que están viviendo. Están fuera de sus casas, están en situaciones complejas desde el punto de vista psicológico, físico, de adaptación, una serie de situaciones que la vamos a conversar. Primero, agradecer a Rodrigo Caguas, destacado psicólogo dedicado al deporte, que sin duda va a tener un papel protagónico. Gracias, Rodrigo, más por venir en un día medio complicado. En un día movido, claro. No problema, muchas gracias por la invitación. ¿Va a tener la psicología un papel preponderante en toda esta etapa post-crisis terremoto? Yo creo que no solo la psicología, sino que en el fondo el apoyo de todos quienes están trabajando con las personas. Aquí, en el fondo, el trabajo que puede hacer uno como profesional es una parte, pero aquí indudablemente que tiene que haber otra parte de todos las otras personas, en el fondo, que pueden intentar colaborar un poco, sobre todo en las personas que se vieron bastante más afectadas. O sea, uno nota que hay algunas personas que se afectaron mucho más y otras menos. Entonces ahí está la solidaridad también, como país, ya lo hemos visto, pero también está esta solidaridad de las personas que se vieron menos afectadas para poder ayudar al que está al lado y que uno lo ve que está todavía bien afectado por el tema. A ver, generalmente las autoridades en este tipo de situaciones transmiten el mensaje de la calma, y muchas veces cuesta convencer, seducir precisamente con ese mensaje de calma cuando la situación es dramática. Claro, lo que pasa ahí es que en el fondo lo que estamos viendo un poco de lo que está pasando con las personas es lo que conocemos claramente como estrés postraumático. Algunas personas tienen efectos graves de ese tema y hay otras personas que tienen leves. Entonces, hablarles a una persona, por ejemplo, que todavía tiene pesadillas, que todavía se mueve un poquito el piso y cree que va a haber un tema de grado 8, ¿no es cierto? O que todavía tiene alucinaciones con respecto, es difícil pedirles a ellos calma. O sea, esas personas requieren ya un trabajo un poquito más profundo. O sea, tal vez la calma puede ir hacia las personas que se vieron afectadas con síntomas más leves, que están con temor, con todavía alguna. Pero las otras personas, tú por más que les diga, oiga, tenga calma, o hoy día como pasó, ¿no es cierto?, que le pedían a las personas que evacuaran con tranquilidad. Y claro, hay personas, incluso he escuchado ahora en la radio recién que una persona en Constitución aparentemente con ataques cardíacos, entonces... No, hubo una persona que falleció en Talca producto de un ataque cardíaco. ¿Te fijas? Entonces claramente en el fondo a esas personas pedirles calma no hay posibilidad. O sea, ahí hay que claramente trabajar de una manera distinta. Ahí tienen que haber profesionales trabajando con esas personas que presentan estos síntomas más graves del estrés postraumático. Ya vamos a entrar al terreno que domina Rodrigo, que es la relación con el deporte. También quiero agradecerle la visita a Marcelo Rosenblatt, preparador físico de Huachipato, que trabajó con Arturo Salado en la Universidad de Chile, ahora está haciéndolo en el elenco de la usina. Y profe, primero,
verlo acá ya es grato, porque la historia usted la vivió in situ. La vivimos de adentro, sí, sí. Fue una historia complicada. Me dicen en casa que vamos a tener para contar a nuestros nietos, ¿no? No quiero contarle más nada. Ya está, ya pasó. No, pero bueno, un poco lo que estaba hablando Rodrigo. Nosotros somos los que tenemos que llevar la calma. En la casa primero y en el plantel después. Se hace un poquito complicado, sí, cómo no. Nos tocó vivirlo muy feo, muy feo. Una cosa es verlo por televisión. Cuando yo llegué a Santiago, recién tomé la real dimensión de lo que había pasado. Y verlo por televisión es una cosa, y otra cosa es vivirlo ahí. Y bueno, seguramente, como decía recién Rodrigo Caguas, que vamos a tener que trabajar mucho para esto, para salir en lo posible juntos y bueno, apoyarnos uno al otro, que es en lo que estamos. Comenzamos a trabajar, estamos trabajando aquí en Santiago y bueno, ahí vamos, día con día tratando de evaluar y de sobrellevar este momento realmente duro. ¿Cómo palpas tú hoy en día a los jugadores, al plantel? Han pasado ya un transcurso de tiempo importante de lo que fue el terremoto, pero vamos a escuchar testimonio de algunos de ellos, pero todavía ahí está la epidermis muy sensible. Bueno, justamente el concentrarnos para trabajar, el estar juntos, nos ayuda un poco. No podemos negar que cada uno lo vive de una manera distinta. Cada uno tiene el temor, la angustia de saber que esto pasó, no sabemos cuándo termina, cuándo vuelve, pero justamente nos tratamos de reunir y de estar juntos desde el lugar de apoyarnos y de escucharnos y de conocerlo, cómo está el compañero, de saber cómo seguimos. El jugador está sensible y es lógico y totalmente entendido. Estamos preparados para cosas, pero psicológicamente después cada uno va a responder de una manera distinta. Y eso es lo que, estando juntos, tal vez podamos subsanar en alguna medida. Ya le voy a dar la palabra a Rodrigo, a Miguel, que son nuestros panelistas. Fíjese que el Instituto Sismológico de la Universidad de Chile me trae un detalle completo. 16 réplicas, decía yo, 11:39 de la mañana. 11:39 de la mañana, en el paradero 21 de Avenida La Florida, complejo de Codelco, estaba entrenando Audax Italiano con Lo Barnechea. Estaban haciendo práctica de fútbol porque Audax Italiano va a jugar el fin de semana con Deportes La Serena. Se estaba desarrollando la práctica normal. El acierto de Juan Carlos Torrealba y Jorge Marto, y vea lo que pasó. Cuéntame el número, el teléfono al pelado. Jonathan, ¡halo! Sí. Con calma, esperando a que pase nomás, rezando algunos, pero así hay que tomarlo, yo creo, con harta calma y tratar de comunicarse con la familia, que es lo que más nos importa. La verdad que un poco nervioso porque, claro, estamos entrenando y estamos lejos de la familia, así que la verdad que ya queremos irnos a ver qué pasó porque la verdad que estamos, yo creo que todos asustados y esperamos que no haya pasado nada más grave. Fuertísima, sí, la sentimos fuertísima, estamos en un lugar abierto y sí, muy preocupados. En el momento que empieza a temblar nos preocupamos todos por la familia, ¿no? Porque los jugadores tienen familia, entonces estamos en una situación complicada para meternos de lleno en nuestra profesión, ¿no? Entonces, quizás el campeonato debería haber esperado un poco. Si va a ser un campeonato largo, después va a haber tiempo para recuperarse. Entonces, nosotros vivimos casi nada de lo que vivieron los jugadores de otras zonas, ¿no? Entonces, pensando más en ello, creo que quizás creo que en este momento el país tiene otras prioridades. Pero bueno, hay que tratar de prepararse para estar lo mejor posible. Claro, las imágenes son captadas inmediatamente después del primer sismo.
donde usted ve que los jugadores extranjeros, Mauro Livi, Robert, Valquiroga, prácticamente arrancaron subiéndose al bus para dirigirse al estadio de la Florida. Luego la práctica continuó, pero sin los extranjeros. Es entendible y lo hemos conversado y lo han manifestado nuestros panelistas también. Los jugadores uruguayos, paraguayos, argentinos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, no saben lo que son los temblores, no saben lo que son los terremotos. Entonces se les viene el mundo abajo. Y uno entiende, cómo está Rodrigo, Miguel, y incorporo también a Rodrigo y a Marcelo, la reacción. Así como hubo reacción con la gente, con la alerta de tsunami hoy día, hubo esta reacción en el entrenamiento. Sí, lógico. Y es entendible, por ahí nosotros lo vemos, que somos un programa de fútbol, lo enfocamos a ellos, pero tú andas por la calle y te das cuenta que los niños salieron del colegio inmediatamente, la gente volvió a su... yo que trabajo en el centro de Santiago, cerraron inmediatamente las cortinas, vamos todos para nuestras casas y es lógico, o sea, hay una sensación, como decía Rodrigo, de temor, hay una sensación creo yo, de fragilidad, porque es algo que no está en nuestras manos. De pronto cuando son otro tipo de situaciones en las cuales hay algo a lo cual tú te puedas aferrar, hay algo que uno pueda asegurar en la vida, uno dice ya, por lo menos ya pasó. Pero esto, como dices tú, pasó una semana o ha pasado harto tiempo desde el terremoto y resulta que ahora empiezan las réplicas de nuevo y tan fuertes como las réplicas después del terremoto. Entonces uno se queda como en la incertidumbre, saber qué va a pasar, voy a poder volver a mi casa, no voy a poder volver a mi casa. Los que vivimos en altura vamos a dormir con un ojo abierto, entonces yo creo que es un tema re sensible y como decía Marcelo, sobre todo el tema de los futbolistas que tienen que viajar, que tienen que concentrar y de pronto estando en un hotel en la noche pensando cómo estará mi señora, cómo estarán mis hijos, qué pasa si hay un temblor, qué es lo que hago, sobre todo cuando toca viajar, si te pilla más encima en otra región, yo creo que es un tema para largo y aquí por suerte tenemos a Rodrigo que nos puede ayudar. Sí, yo creo que ese es el denominador común que hay, creo yo, sobre todo en el ambiente del fútbol, principalmente porque ellos están todos juntos, están haciéndose compañía. A lo mejor lo pueden pasar, pero los nervios, el susto, la preocupación es por la familia. Si bien es cierto, nosotros estábamos a lo mejor más acostumbrados al tema de los temblores, hay mucha gente que no está acostumbrada a los temas de los terremotos. Como tú decías, la cantidad de extranjeros que hay, si bien es cierto, por ahí pueden a lo mejor haber tenido algún temblorcito. Los que estamos acá en Chile, nosotros la mayoría ya pasamos por el terremoto del 85 y tenemos en la memoria lo que sucedió ahí y a lo mejor lo podemos sobrellevar mucho mejor, pero los que han vivido solamente un temblorcito y a vivir esta situación, verdaderamente debe ser complicado. Ahora, para lo que no estamos preparados es para saber exactamente qué está pasando con nuestra familia, con nuestros hijos, porque están en los colegios. Yo creo que va por ahí la preocupación que hay de la gente, sobre todo de los que están jugando, de la gente que está trabajando y está lejos de la familia. Ahora, el caso más ejemplificador de la situación de un extranjero es lo que pasó con Claudio Saín. Vivió el terremoto en un edificio y determinó no seguir en Audax Italiano a tal punto que ayer se cerró el contrato de Claudio Saín porque dijo no estoy para vivir este temor. ¿Cómo entra, por decir, la psicología hoy día a trabajar para calmar las ansiedades, para transmitir tranquilidad a todos estos deportistas que hoy día, por decir, aquí tenemos un caso ejemplar como el de Marcelo, que lo vivió in situ, para poder tratar de volver al cauce normal? Mira, aquí hay varias cosas que ya hemos ido tocando que son importantes de verificar. Primero, las personas, los autores que han desarrollado fuertemente la teoría en torno a lo que pasa con las personas cuando se enfrentan a un evento como esto, una cosa que puede causar, ¿no es cierto?, un estrés grande, señalan que efectivamente no es tan importante el hecho en sí mismo, o sea, el hecho que produce, ¿no es cierto?, efecto en las personas, sino que el cómo las personas lo perciben. Entonces ahí hablaba el profesor Marcelo, ¿no es cierto?, que planteaba que hay algunos chicos más afectados, otros no tanto. Entonces lo primero ahí es claramente detectar a aquellos que fueron más afectados por este tema. Eso yo creo que es fundamental saber por un tema muy sencillo, porque en el deporte está demostrado que prácticamente en un 70% de las lesiones que se producen tienen que ver con un tema, a la base de esas lesiones tienen que ver con un tema de estrés. Estrés que pueden venir desde temas tan sencillos como cuando el jugador tiene que trasladarse de un lugar a otro, cuando tiene problemas familiares, cuando tiene que estar a punto de firmar un contrato, o temas más graves como lo que está sucediendo. Entonces, indudablemente exponer hoy día a un jugador al mismo nivel de entrenamiento que venía teniendo, o lisa y llanamente exponer al jugador a un tema competitivo como es la reanudación de un torneo, expone y aumenta las probabilidades de que este jugador pueda incurrir, pueda tener lesiones.
Eso de una parte, o sea, ahí hay una explicación. Y lo segundo es que hay mucha sintomatología del estrés que también tiene que ver con conductas que pueden ser desadaptativas para el tema deportivo. O sea, hoy día el estrés nosotros lo hemos determinado que se puede verificar de 3 maneras. Una parte fisiológica, que puede ir desde que una persona no pueda dormir bien, descansar de manera adecuada, no alimentarse bien, y eso también tiene una implicancia en el tema de rendimiento. Temas motores, deportistas que pierden, por ejemplo, la coordinación fina, la fluidez del movimiento, y hasta temas cognitivos, o sea, tener pensamientos negativos, ¿no es cierto?, estar constantemente pendiente, ¿no es cierto?, qué pasa cuando se mueve, entonces yo abandono el entrenamiento. Es decir, hay una serie de sintomatología que, insisto, puede ir de muy leve hasta muy grave, y eso puede redundar a que tú no rindas bien y que efectivamente producir más adelante temas tan graves como lesiones. Y en ese aspecto, Marcelo, a ver, tu trabajo puntual, que es la parte física, la preparación, ¿tienes que cambiar tu rutina de trabajo producto de todo lo que estaba comentando Rodrigo? Definitivamente. Sí, estamos aplicando en este momento entrenamientos, pero que no son al mismo nivel de lo que veníamos haciendo. Estamos, como te decía antes, tratando de juntarnos, de estar próximos y de estar cerca del fútbol. Nosotros trabajamos de esto y necesitamos que pronto volver a nuestra fuente de trabajo y cuidarla, que es una manera también de estar hoy entrenando. Pero sí o sí tenemos que cambiar. No podemos, sabiendo de esto que hablaba Rodrigo, no podemos trabajar a niveles de alta exigencia. Lo que vivimos en el momento del entrenamiento no nos desnuda lo que vive el jugador después en su casa o antes de llegar al entrenamiento. En el momento del entrenamiento nos juntamos, hablamos, descargamos tensiones y estamos haciendo fútbol. El fútbol cura estas cosas también, pero es ese momento, son esas 2 horas que estamos juntos. Entonces tenemos que tener en cuenta, nosotros estamos pensando en una planificación donde podamos tomarnos el tiempo que la Federación ha dado, porque consideramos que hoy no están dadas las condiciones para que Huachipato vuelva a jugar ni en 10 días ni en 15. Ojalá, como la ciudad también está complicada, como todo Concepción, Talcahuano están con otras prioridades, ojalá podamos retomar la competencia el día 3 de abril. Y en base a eso, paulatinamente ir entrando en las exigencias del alto rendimiento. Pero definitivamente no podemos desarrollar el mismo trabajo que en situaciones normales. El otro día nos acompañó acá Francisco Arrué, volante de la Universidad de Concepción, y él nos comentaba, y es entendible, que ellos entrenando, bueno, está haciendo la par con usted en Quilín, claro. El camarín era un camarín silente. Los jugadores llegan, se visten, se mueven estas 2 horas, se entrenan y después nadie quiere hablar, o sea, uno puede entender la contingencia. O sea, no es el mismo ambiente. Exactamente. No es el mismo ambiente y se habla de esto. Es decir, es real. Y eso provoca muchas veces mayor estrés. Pero insisto, no en el momento. No, pero ¿sabe por qué? Yo, aprovechando justamente ese tema, le quería preguntar a Rodrigo, muchas veces esto, ya sea por ejemplo cuando estás a punto de jugar una final, estás jugando un paso clasificatorio, todo lo que te suma estrés también muchas veces te lleva a reaccionar de una manera distinta. Y sobre todo considerando que de pronto en el fútbol estás jugando y estás con la adrenalina muy arriba, ya sea un entrenamiento, sea un partido, también te puede llevar a reaccionar en contra de un compañero, en contra de un rival, en contra del árbitro, en contra de la gente, y eso yo encuentro que también es un tema súper delicado. Fíjate que justamente con lo que tú planteas, yo tengo la sensación que en general los futbolistas y los deportistas que están dedicados al alto rendimiento pueden tener, a diferencia del resto de la población, más desarrollado las habilidades para enfrentarse al estrés, justamente por lo que tú comentas. O sea, yo creo que ellos finalmente han desarrollado lo que se llaman las habilidades de coping, que son las habilidades que nosotros todos desarrollamos para ir enfrentándonos frente a las situaciones que nos pueden generar algún tipo de estrés. Entonces yo creo que en el caso del deporte de alto rendimiento, que como tú planteas, uno se enfrenta cotidianamente a situaciones que pueden generar algún tipo de estrés, indudablemente te sirve como para afrontar este tipo de situaciones de mejor manera. Porque no hay que olvidar que hay 3 elementos que son los que generan mayor estrés, o sea, las características que generan mayor estrés, que primero es la novedad, la incertidumbre y la poca posibilidad de predecir esto. Entonces, aquí se conjugaron las 3 para este efecto, y las 3 son muy potentes en el fondo para generar síntomas de estrés en las personas. Ahora, yo entiendo que tú no puedes penetrar en la realidad de cada equipo, porque hay que estar in situ, pero ¿qué debería hacer el jugador de Huachipato, el jugador de la Universidad de Concepción, de Deportes Concepción, de Naval de Lota, que vivió este sismo muy fuerte y que me imagino más de alguno, y vamos a escuchar testimonios todavía,
en las noches, ¿qué debe hacer? ¿No ver televisión, no ver las noticias, aislarse, buscar vías de escape como, no sé, escuchar música, hacer puzzles, sudoku como el polaco? No sé, no lo quiero tampoco ridiculizar, pero me refiero, ¿tiene que buscar esas vías? Mira, es que también depende mucho cómo uno le ha tocado este tema, pero en términos generales, y ahí no concuerdo un poco con lo que ha planteado recién Rodrigo, es que lo bueno es conversar esto, o sea, conversarlo. O sea, yo creo que no hay peor síntoma que en el fondo no se manifieste por el hecho de que tú te guardes un poco lo que te está pasando. Yo creo que cuando nosotros tuvimos que discutir, por ejemplo, en la USA, a ver si los chicos volvían a entrenar o no después de esto, una de las cosas que se planteó era la alternativa de que ellos volvieran para poder hacer un análisis un poco y conversar con ellos y trabajar un poco esto, porque creo que cuando las personas ven lo que ha pasado y no tienen la posibilidad de poder soltar un poco esto y guardárselo, creo que no es contraproducente. Entonces yo creo que lo primero es tratar de que se genere algún tipo de conversación en torno a esto, tal vez los niveles que se permitan nomás, porque hay veces que efectivamente puede pasar que conversando y viendo mucho más imágenes puede provocar más problemas que solucionarlo. Y yo creo que es importante, insisto, en el tema de detectar la gravedad para cada uno, porque te insisto que si uno no detecta que hay casos que a lo mejor fueron muy afectados por esto mismo de que la persona no habla el tema, puede pasar ahí medio colado y eso finalmente verificar otra situación posterior. Y hay otro tema muy importante, que es cómo la persona enfrentó el problema, porque también cuando uno tiene una situación que genera algún tipo de estrés, uno puede la situación dirigirla al problema, como por ejemplo lo que pasó a Michael Lepe, que él partió a buscar a su casa, la situación de estrés la dirigió al problema. Y hay otros que la dirigieron hacia la emoción, es decir, se focalizaron mucho en lo que estaba pasando y lloraron mucho, y qué sé yo. Entonces, perdón, y justamente en base a eso, ¿se trabaja el tema emocional? Claro, porque, por ejemplo, si tú tuviste la respuesta hacia el estrés, la tuviste solamente desde el punto de vista emocional, es bueno dirigirla también un poco hacia el problema, para que tu cierre o más bien tu duelo de la situación quede completa, tocando temas emocionales y un poco enfocándote en la realidad. Y al revés, por ejemplo, yo no quiero entrar en caso específico, pero por ejemplo el caso de este jugador que fue y su respuesta fue hacia el problema, y fue a Talcahuano a ver a su familia, no sé, todo, con él hay que trabajar después un tema emocional. Porque sin duda que todo eso que vivió lo va a afectar en algún momento. Entonces con él hay que trabajar la parte emocional. Y tenemos una nota con Michael Lepe y te voy a pedir obviamente que después intervengas. Tenemos al teléfono a Gustavo Dalsazo, arquero de Everton, porque mañana debería haberse jugado el partido de Colo-Colo con Everton, que retomaba la fecha 7, pero producto de todas las réplicas que han habido durante el día en la zona central de Chile, este partido no se juega. ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo lo pasaron allá hoy día en Viña? Hola, buenas tardes Pablo, buenas tardes ahí a todo el estudio. No, bastante, escuchando un poco al psicólogo, uno queda un poco, después de lo que pasó el 27, uno siempre estuvo acostumbrado un poco, este país, de sentir algunas réplicas, de algunos temblores, sismos, ¿no? Pero siempre se terminaban ahí. Bueno, hoy con lo sucedido también, y fue fuerte, estábamos entrenando en el estadio y estábamos con el profe, estábamos un par de compañeros que nos quedamos hasta el último elongando, y la verdad que Sausalito empezó a moverse de gran forma, y bueno, después pasó, y cuando ya nos estábamos duchando otra vez, después viene la alerta de tsunami, y bueno, fue realmente un caos, no podíamos salir del estadio, la gente colapsada subiendo por lo que es Padre Hurtado, lo que está al frente del polideportivo, que bordea, que hace del borde con Sausalito, esa calle, que va hacia un cerro grandísimo, y toda la gente en contramano, chocando, tocando bocina, realmente fue terrible, tremendo. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta decisión de que Everton no se iba a presentar a jugar y que iba a hacer las acciones pertinentes vía NFP? Nosotros, el profe igualmente pegó la lista de convocados, de citados, y salíamos vía bus a Santiago a las 18 horas, y tipo, no me acuerdo si eran como las 3, llamó Camilo Rosa, el coordinador, y nos comunica la noticia que el partido estaba suspendido, que volvíamos a entrenar el día lunes a las 11 de la mañana. Ok, Gustavo, bueno, mandarte un gran abrazo también a todo el plantel de Everton y bueno,
tú ya llevas años en este país, sabes que la madre tierra se mueve. No, seguro. Ojalá que no pase nada y déjame mandar un gran saludo a la familia Villagrán Salazar ahí en Chillán, a mis suegros que realmente están bien, y eso es lo más importante, ¿no? Que estén todos bien. Y bueno, los sustos los vamos a seguir por un tiempo más. Así que un abrazo a todos y bueno, y gracias por preocuparse. Gracias. Ahí estábamos con Gustavo Dalsazo ratificando esta noticia que definitivamente Everton tampoco iba a viajar, o sea. Sí. No, y aparte que bueno, si seguimos tocando el tema de y las mismas palabras de Gustavo se siente, o sea, el estrés, la preocupación y también la preocupación porque en el fútbol se generan cosas que quizás no se generan en otros trabajos, se genera mucho cariño, mucha empatía con ex compañeros y preocupación. ¿Qué pasará con mi amigo que ahora está en Concepción, que está en Talcahuano, que está... porque claro, tú juegas un año con él, a veces eres compañero de pieza, de repente te separa, uno parte al norte, otro al sur y te empieza una preocupación constante de saber cómo están tus amigos. A ver, in situ ustedes, hoy, ¿a qué hora comenzaron a entrenar? 10:30. 10:30, a ver, voy a revisar de nuevo porque... 11:39 fue el primer movimiento. Ese lo aguantamos, seguimos haciendo fútbol. El que fue 6.9. El de 6.9 seguimos haciendo fútbol. Aguante Huachipato. Y el segundo, ya la preocupación, escuchamos gritos de... 11:55. 11:55, seguíamos haciendo fútbol, escuchamos gritos del colegio de al lado que está de Quilín, vimos a los muchachos de UD Conce dirigirse con los teléfonos y Arturo paró el entrenamiento para que cada uno se pudiera preocupar por su familia. Se movían los vidrios de la federación bastante fuerte. Pero bueno, por suerte los que pudieron comunicarse no hubo ninguna desgracia y fuimos calmándonos para juntarnos nuevamente mañana, si Dios quiere, 10:30 de la mañana. Yo quería hacerle una pregunta a Rodrigo. Sí, por supuesto. Respecto a, bueno, ya comentabas lo que sucedía con el jugador de fútbol, qué tenía que hacer una vez llegado al lugar de entrenamiento, que conversar y expresar todo lo que están sintiendo. Claro. ¿Qué pasa con el entrenador? Que es la cabeza del cuerpo técnico, de los jugadores, que es el referente. ¿Cómo tiene que reaccionar el técnico? Bueno, un poco Marcelo también lo comentaba, uno tiene que en el fondo poner ahí o sea, a ver, es difícil la labor en ese sentido porque uno quisiera poder que el entrenador en ese momento ejerza bien el liderazgo, haya preocupación por sus jugadores, se orienta, a lo mejor si hay un entrenador que está mucho más orientado en general hacia la tarea, en estos casos se oriente mucho más hacia la relación con los jugadores, o sea que a lo mejor no se preocupe tanto si el entrenamiento se va a llevar a cabo, digamos, tal cual como él lo planificó, sino que se preocupe un poco más de que los jugadores se sientan bien. Y por eso es importante un poco lo que también manifestaba Marcelo, o sea, creo que las cargas del punto de vista físico, del punto de vista técnico, tienen que disminuirse un poco porque tiene que haber algo que tenga que ver más con lo lúdico tal vez que con la cosa de rendimiento, de alta competencia. Entonces yo creo que ahí el entrenador lo principal es poder tratar de diferenciar un poco cuál ha sido la evolución o involución en el proceso como más anímico de los jugadores. Esa es, a mi juicio, la principal tarea hoy día. Entonces, ¿un técnico por sus reacciones puede llevar a quebrar un camarín? A ver, sí. O sea, él ejerce el liderazgo, por lo tanto, cuando hay un liderazgo mal ejercido, por supuesto que puede provocar ese tipo de situaciones. Ahora, uno puede entender que las reacciones, como lo decías tú, Rodrigo, son todas distintas, las vivencias son todas distintas. Hay gente que se alarma más, otra que lo toma con más calma. El padrón común hoy día en Huachipato es superar esto, mirar hacia adelante. Sí, como te decía antes, tratando de pero en el caso particular tuyo, te has transformado ya más como en un, no sé si la palabra confidente, pero prestar el hombro para que escuchar cada historia y... De eso se trata. De hecho, el mismo día del sismo tuvimos que salir con Arturo a buscar a Hernán Caputo y llevarlo al edificio nuestro junto con el Pato Ormazábal y tratar de comunicarnos y ver cómo están todos. A la vez están los dirigentes, que también ellos con sus problemas se hacían presentes a través de nuestro, que es lo que un poco el jugador nos pregunta, nos dice, estamos todos en lo mismo, es decir, cada persona tuvo que cuidar in situ su casa, su familia. Se vieron 2 terremotos, por un momento había el terremoto social también, entonces hubo muchas cosas que había que ir acomodando. Hoy en Huachipato estamos tratando de que todo esto, hoy nos plantean los jugadores el tema de una familia que puede estar
todavía en Concepción y estamos viendo la forma de que vengan aquí para que el jugador pueda trabajar y estar tranquilo. Entonces, no es tan sencilla la posición de los que tenemos que asumir el liderazgo, porque es difícil estar en la cabeza de los 29 jugadores que tenemos en el plantel. Pero hay que hacerlo. Sí.